Muy buenas tardes. Hoy no vamos a hablar del reglamento de tránsito. Hoy vamos a hablar de la póliza con nombre amplia o cobertura amplia, como tú lo conozcas. Te voy a explicar las 4 principales coberturas de la amplia que trae tu póliza, que yo sé que tú tienes una póliza con cobertura amplia. Si tienes RC, si tienes limitada, y no digo que sean malos, sino que si tu vehículo todavía es de reciente modelo, de hoy a 20 años hacia abajo, te lo pueden cubrir con cobertura amplia. Entonces no escatimes gasto porque te va a salir más caro no tenerla que tenerla. Lejos del anuncio parroquial, te voy a explicar las 4 coberturas que tienes básicas. En lo personal, nosotros aquí en el despacho les ponemos más coberturas que estamos seguros que a nuestros clientes les van a funcionar. Pero si tú no eres nuestro cliente actualmente, pues te invito a que te acerques con nosotros, ya que te damos unas muy buenas recomendaciones que te van a hacer ahorrar billete al momento de tener el siniestro. Vamos a empezar con la primer cobertura en la cual tú debes de conocer. ¿Por qué? Yo sé que a lo mejor tú compraste un vehículo y te dijeron, es que es obligatorio comprarlo aquí el primer año en la agencia. Pues bueno, eso es falso, no estás obligado. Entonces, ahí te va, te explico la primera. Y la primera es daños materiales. Los daños materiales, ¿cómo me van a cubrir? Si tú eres responsable del siniestro, vas a tener que pagar el 3 o el 5% para que la aseguradora repare tu daño. Siempre y cuando seas responsable. Y a veces, aunque no seas responsable porque el compadre o la comadre que iba conduciendo te pega y huye, pues desgraciadamente, desenfrenado o desenfrenada, tú vas a tener que pagar los platos rotos, porque de aquí que encuentran al compadre o se quiere hacer responsable, pues yo creo que ya hasta vendiste el carro. Entonces, daños materiales, vamos a hablar de un monto, 100,000 pesos cuesta tu vehículo, en valor convenido, porque en valor comercial es un signo de interrogación que tú ni vas a saber cómo te lo van a pagar. Entonces, lo que son daños materiales, si tú eres responsable y te dice el ajustador, ¿sabe qué? Aquí está su orden para que vayan a revisar su vehículo, te dan la orden y te dicen después, te llaman, ¿no? De la compañía y te dicen, ¿sabe qué, señor Juan? Usted, su daño es de 15,000 pesos. Bueno, si tu unidad cuesta 100,000, pues tú vas a tener que pagar 5,000, que es el 5%. La mayoría contrata el 5% para que les haga un poquito más barata la póliza. Entonces, tú vas a tener que desembolsar 5,000 pesos. De la suma total de 15,000, la compañía va a pagar 10,000 y van a reparar tu daño. De eso se trata daños materiales. Daños materiales es cuando tú eres responsable o cuando se te pegan y se van. Entonces, ahí. Después sigue la de robo total. La de robo total, ¿qué va a hacer aquí? Pues existen mitos de que te tienen que dar un moquetazo, te tienen que picar los ojos o te tienen que dejar casi moribundo en la calle para que aplique el seguro. No. No porque te hayan bajado, dejes las llaves y se lleven tu vehículo, desgraciadamente, tienen que golpearte. No es así. Por eso existimos nosotros para decirte qué hay que hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué no decir. Si tú que me estás viendo no tienes un agente de seguros, pues ¿qué esperas? Vente con nosotros y nosotros te asesoramos. Entonces, el robo total, el proceso es pues de que tú hables al 911, vayas al MP, den el seguimiento, pues si después de 30 días aproximadamente tu unidad no aparece, pues la aseguradora lo va a pagar, pero ojo, si tú debes
un año, 2 años de la unidad, pues vas a tener que liquidar esos años que debes para que la aseguradora pues te pague, porque todo tiene que estar en línea. Si la unidad no está a tu nombre, también la aseguradora te va a pedir que la pongas a tu nombre, porque tú cuando vas a cobrar la unidad tienes que hacer una factura a nombre de la compañía donde contrataste tu póliza. Entonces, mucha raza dice, no, pues es que no me han pagado, la aseguradora no me quiere pagar, la hace mucho de jamón, no me quiere pagar, pero pues si debías 2, 3 años, aparte la unidad no estaba a tu nombre, el MP desde el principio te va a decir, necesitamos que usted acredite la propiedad y que nos diga que es realmente de usted. Entonces, ¿quién está mal? Si desde el principio tú sabes que la unidad debe de estar a tu nombre y no la pones, y sabes desde el principio que tienes que estar pagando tu refrendo cada año, ¿de quién es la culpa? Pues ahora sí, tú ya desenfrenado. Por eso es importante tener todo al día. Todo al día. Entonces, recordemos que la unidad que le dimos aquí, de la que estamos hablando, pues tiene un valor de 100,000 pesos. Si llegas a tener un robo, la compañía te va a descontar ya sea el 5 o el 10% a como tú lo hayas contratado. Saludos a Carlos, a Peter, aquí estamos en la transmisión. Entonces, si llegas a tener ese robo, pues la compañía te va a descontar, imaginémonos que tú contrataste el 10%, te va a descontar el 10% de los 100,000 que hablamos que cuesta tu vehículo. Pero ojo, si tú contrataste fraccionadamente tu póliza, supongamos que la contrataste mensualmente y te llegan a robar el vehículo después de que la contrataste a 3 meses, pues todavía te faltan 9 meses para liquidar tu póliza. La aseguradora da la alternativa de que tú lo puedas pagar fraccionadamente con esas facilidades, pero legalmente las pólizas deben de pagarse de contado o anuales. Entonces, de ahí, de esos 90,000 pesos que te tenía que regresar la aseguradora, porque ya descontamos el 10%, te va a descontar todavía lo que le debes de las pólizas. Pero ojo, a mucha raza que le descuentan esto, de lo adicional después del 10%, lo da por terminado y ya no lo cobra. Pero ¿qué crees? Nosotros podemos ayudarte a recuperar esa fracción que te cobraron adicional. Obviamente te lo tenían que cobrar porque es un proceso. Pero si ya la póliza ya no la vas a ocupar, podemos hacer la recuperación de primas. No de las que te imaginas, sino las primas de pago que tú tuviste que realizar, que lo realizaste en el movimiento, pero la compañía, como ya no existe el carro, pues te tiene que devolver esa lana. Entonces, hay mucha raza que no tiene un agente de seguros y no sabe qué hacer. Entonces, mediante estas transmisiones que te estamos explicando parte de tu póliza, tú te vas a dar cuenta que puedes obtener más teniendo un agente de seguros que estando solo, contratando en un banco porque te salió barato. Entonces, si no hay preguntas hasta aquí, pues seguimos. Después, la responsabilidad civil, daños a terceros. La RC, muchos lo conocen, daños a terceros. La RC, ¿en qué me va a ayudar o en qué me protege? Pues a todo lo que le pegues, mutiles, dañes. A todo lo que toque tu vehículo lo va a cubrir la RC. Pero ojo, hay aseguradoras que no te cubren por aliento alcohólico. Hay aseguradoras que sí te cubren. Por eso es importante que tú sepas qué es lo que traes. Porque no nada más se trata de agarrar tu computadora y jugarle al todólogo y al momento que realmente necesites ocupar tu póliza, no sepas qué tienes que hacer. Porque actualmente ya existen aplicaciones que tú bajas y esa aplicación ya nada más la aplanas y en lugar de que tú le hables a la aseguradora
te hace la llamada a ti. O tiene un sistema que se llama un Zoom bot, donde te va dando las indicaciones. Hay accidentes o siniestros que no necesita llegar una ajustadora, se llama una ajustadora express. Entonces, si ahora sí hay lesionados, pues forzosamente va a llegar un ajustador y van a llegar las autoridades. Pero en la RC, tú tienes, por lo mínimo debes de tener 3 millones de suma asegurada para que la aseguradora te cubra. En caso de que atropelles, lesiones a una persona, tumbes una barda, un poste, le pegues a un vehículo, la aseguradora ahí va a estar por medio del ajustador. Pero ojo, hay mucha raza que dice, no, yo quiero la póliza más baja, dame todo lo que me puedas dar, elimíname lo que me tengas que eliminar. Pues entonces la pregunta aquí es, ¿para qué queremos un seguro? Si vamos a eliminarle muchas cosas que al final, si lo llegamos a necesitar, nos va a faltar dinero. Porque me tocan muchos que luego piden cotización y me dicen, ¿sabes qué? Pues dame una responsabilidad civil de $500,000 y no pasa nada. Con que tengan la póliza para entrar al puerto, con eso basta. Pero ojo, ahora sí, si te sobran 3 millones en la bolsa, pues bueno, no contrates los 3 millones. Pero si no, te sugiero, porque no es gran diferencia. A veces son 500 o 1,000 pesos de diferencia de $500,000 contra 3 millones. Entonces ahí es donde yo te invito a que hagas el análisis y lo cheques. No nada más te vayas sobre el precio. Porque luego muchas veces, pues nos vamos a X comparador de precios y nada más compramos para el precio más bajo y no sabemos ni lo que nos va a cubrir. Por eso me estoy dando la tarea de ahorita explicarte que mi recomendación es mínimo 3 millones en RC. Después nos vamos al cuarto punto que debe de tener tu póliza de cobertura amplia. Vuelvo a repetir, no porque diga amplia te va a cubrir todo. No, señor. Ese solamente es el nombre que las compañías le dan a ese paquete. Nada más. Entonces, gastos médicos ocupantes. Los gastos médicos ocupantes, ¿cómo van a operar? Ojo, si tú tienes una sub, tienes un carro, pues vas a llevar a las personas en la cabina. ¿Qué es la cabina? Pues en la parte interna del carro, ¿sí? Pero si tienes una pick-up y en esa pick-up andabas de fiesta y subiste a 2, 3 compadres en la batea, ¿qué es la batea? La parte trasera de la camioneta, que es la caja, y desgraciadamente te llegas a voltear, esos compadres que llevabas en la batea no los va a cubrir tu póliza. No los va a cubrir el gasto médico, porque ojo, la batea solamente es para carga, no es para personas. Eso te lo dejo aquí para que tú lo sepas y no te sorprendas de que el ajustador te diga, no, es que estos compadres pues no aplican. ¿Sí? Porque no son carga, son personas. Entonces, es interesante esa parte y por eso les estamos explicando aquí que todo lo que vaya en la cabina entra en gasto médico. Que dice mucha raza dice, no, pues es que en la tarjeta de circulación solamente dice que pueden ir 3 personas. Tú puedes poner 4 o 5, te lo va a cubrir, sin problema. Siempre y cuando tus gastos médicos sean bondadosos, porque mucha raza también nada más quiere contratar 100,000 de gasto médico, 50,000 de gasto médico por ahorrarse, porque salga más bajita la póliza. Mi recomendación, como mínimo, $500,000. ¿Por qué? Porque si lleva 5 personas, pues obviamente, si uno nada más se le lastimó el cuello por el tirón, pues lo van a revisar, sale como en 5,000, 7,000 pesos. Pero si otro compadre se abrió el brazo, pues ahí, pues ese millón todavía puede que le alcance para que lo operen. Si a los otros no les pasó nada, pues ya bendecidos son, porque pues no les pasó nada, simplemente el susto. Entonces, por eso mínimo recomendación, $500,000. Entonces, estas son principalmente los 4 puntos que debe de llevar tu póliza de gastos médicos, que son las coberturas principales. Hay puntos adicionales, por ejemplo, la póliza te va a cubrir paso de corriente, que no te va a costar.
Gasolina, hasta 5 litros, algunas sí la cobran, algunas no. Grúa, tampoco te la van a cobrar si es máximo 80 kilómetros. Hay unas que con cobertura más amplia te cubre hasta 400 kilómetros. Entonces de ti depende. Por ejemplo, si tu corrida son de 100 kilómetros, pues te faltan 20. Tú lo que puedes hacer aquí es pagar la diferencia, pero ya te llevan al punto. También ahí influye mucho lo que es el código postal, porque luego mucha raza, porque les salga más barato, piden el comprobante de domicilio del compadre que vive en Veracruz y él vive acá en Altamira. Entonces, ahí no les va a cuadrar. Por eso es importante que ustedes pues nos digan todos los datos. Recuerda que los seguros son de buena fe. Tanto que de buena fe que la aseguradora pues también cree en todo lo que tú le estás diciendo. Entonces analízalo, porque por ahorrarte unos centavos pues puedes perder más. Entonces te va a cubrir, vuelvo a repetir, paso de corriente, gasolina, cerrajero, grúa y la otra, no menos importante, pero sí es sumamente importante, la asistencia legal. Asistencia legal, ¿por qué? Pues no todos tenemos un abogado al lado, ¿verdad? Que nos pueda ayudar, pero las aseguradoras, muchas tienen sus abogados internos y hay otras que tienen sus abogados externos. Los contratan en el momento que pasa algo. Entonces, si andas acá medio pasadillo, si la cobertura, si la póliza que tú tienes contratada te cubre por dentro del código, pues el abogado, pues sí, te va a ayudar. Si no, ahí te encargo. Entonces, lo que siempre les recomiendo es poner coberturas adicionales. Saludos a Ivonne, a mi compadre Luis, hasta allá, hasta Poza Rica. Aquí, lo que siempre les recomiendo a ustedes es de que les pongan coberturas adicionales. Yo les voy a mencionar 3 coberturas adicionales que yo recomiendo que se les pongan sí o sí. Hay más, pero las 3 principales que nosotros ponemos aquí en el despacho es la siguiente. RC complementaria a personas. ¿Qué es la RC complementaria a personas? Es, por ejemplo, si se termina la suma asegurada que contrataste en RC directamente para personas, esta adicional también te va a cubrir para resarcir el daño de las personas afectadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú contrataste una RC y hay algunas aseguradoras que lo dividen. 500 para daños generales, 1,000,000 para personas, 1,000,000 para daños vehiculares y así sucesivamente se las llevan. Entonces, cuando tú no contratas esta cobertura adicional, lo vas a limitar. Entonces, mi sugerencia es poner esa cobertura para que te evites broncas y te evites demandas. Después hay otra que se llama RC daños a ocupantes. ¿Qué es la RC daños a ocupantes? Es aquella cobertura que te va a cubrir por los daños a los ocupantes. ¿Quiénes son? Pues los que llevabas en la cabina en ese accidente. Porque compadre es compadre hasta que se le voltea la tortilla. Y no lo digo por usted, compadre, sino porque cuando todo es bonito, pues está bien. Pero la comadre va a venirle a reclamar a quien iba conduciendo. E incluso hasta lo puede demandar. Entonces, ojo, cuando tú tienes una cobertura amplia, la cobertura amplia te va a cubrir gastos médicos y la RC. La gastos médicos cubre para reparar el daño. Pero si el compadre termina mutilado de un brazo, de una pierna, de la vista X, y ya no puede trabajar, o termina postrado en la cama, ¿quién crees que lo va a tener que mantener? ¿Y a quién crees que van a demandar? Pues a ti que ibas conduciendo en ese momento. Si la unidad no era tuya, pues lo siento. Si huyes, ¿a quién van a demandar? Al dueño de la unidad. Entonces, mi sugerencia es esta segunda cobertura que tú tienes sí o sí
tenerla en tu póliza. Si no la tienes, agrégasela inmediatamente. Y la última, no menos importante, y para mí es el lingote de oro de las pólizas que vendemos, es la cancelación de deducible. Esta te va a hacer ahorrar mucha lana. ¿Por qué te lo digo? Porque ya me pasó, ya tuve una pérdida total y adivina cuánto pagué. Nada, no pagué nada, porque aparte tenía la cobertura de autoagencia, después les platico esa. Entonces no pagué nada. Hace poco le pegaron a la otra camioneta que adquirí y tampoco pagué nada. Pero si tú no tienes esta cobertura y nada más tienes lo básico que mencioné al principio, que fueron las primeras 4, tú sí vas a tener que pagar deducible y te va a doler si el compadre o la comadre que le pegó a tu carro huyó. Entonces, mi recomendación es tener la cancelación de deducible. Hay 2, 3 aseguradoras que tienen esa cobertura, no todas, ¿sí? Y no te voy a mencionar los nombres aquí. Ya sé que si quieres información adicional, contáctame. Entonces, esta cobertura adicional, ¿cómo opera? Si llegas a tener un robo de la unidad, te van a cancelar el deducible, no vas a pagar el 10%, solamente te van a descontar lo que debías de la póliza y tan, pero después lo recuperamos, o sea que al final de cuentas vas a pagar una baba. Otra, si tienes daños materiales, si tú eres responsable y tu daño rebasa el 50% del porcentaje que contrataste, en este caso del 5, pues es la mitad, es el 2.5. Si hace rato, va los números, dijimos que la unidad costaba 100,000, el 5% son 5,000 y el 50% de 5,000 son 2,500. Entonces, si a ti te llegas a pegar, hablamos de que eres responsable, con que rebases 2,501, ya estás del otro lado, compadre. Aunque seas tú responsable, la compañía de seguros te va a reparar y no vas a pagar nada, ni del tercero, ni de tu reparación. Si llegas a tener una pérdida total, tampoco vas a pagar nada, porque por default vas a tener el 5%, ya estás rebasando el 50%, tampoco vas a pagar nada. Entonces, estos son uno de los ejemplos que te puedo compartir de esa cobertura, donde tu servidor ya lo vivió, en una pérdida total y en un daño que me acaban de hacer hace como 15 días. Por cierto, muchas gracias ahí a la Renault, que reparó mi unidad bien y rápido. No tardé ni 15 días en que me repararan la unidad. Entonces, por eso les estoy compartiendo esta información, porque muchos desenfrenados compran una póliza porque es barata, no porque le conozcan o porque les expliquen. Entonces, si tú deseas más información, ya sabes, contáctame y te doy más información al respecto. Pero sin embargo, mi recomendación es de que contrates con un agente certificado, que tenga cédula, para que tú tengas la confianza de que ese agente pues sabe lo que hace, así como pues yo. No me las sé de todas, pero te las averiguo. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, chismes, emociones encontradas, angustias, ¿no? Entonces, si yo sé que tú tienes seguro, pero si no tienes, cuando te suceda, te vas a acordar de mí. Así que no escatimes en gastos, también aplica meses sin intereses, parcialidades, y si tú compras un vehículo en la agencia, también te podemos vender el seguro. No les creas a los vendedores que estás obligado a comprarles el primer año ahí, porque no es así. Eso se llama venta atada, es ilegal y no lo pueden hacer. Obviamente todos queremos vender, pero pues aquí ya tengo muchos años de experiencia en este tema y yo te puedo asesorar en esto. Si tú llegaste hasta el final, te agradezco. Comparte esta información a más desenfrenados que no sepan cómo utilizar su póliza. Y si no tienen un agente, pues échamelo para acá y nosotros lo asesoramos. No importa, nosotros tenemos en toda la República Mexicana
Mister Seguro, hasta luego.